por el buen camino, para hacer lo correcto, para que me vaya bien, para hacer su voluntad. Guiarme también significa que a veces me guía para que yo me arrepienta, para que yo haga lo correcto, para que yo vuelva al camino inicial del cual yo me había desviado. Y en esta mañana vamos a hablar un poco de esa guía acerca de la culpa y del verdadero arrepentimiento. La culpa y el verdadero arrepentimiento. Voy a seguir el bosquejo que yo recibí en una clase, pero me fue de bendición y quiero compartirlo con vosotros porque creo que puede ser provechoso, ¿de acuerdo? Así que yo lo he adaptado, pero ya os digo de entrada que es un bosquejo que yo he recibido, pero que me ha sido útil y espero que también lo sea a vosotros. Pero llevamos meses ya estudiando acerca de la vida de José. ¿Os acordáis? Por supuesto llevamos meses, así que no os habéis olvidado. Pero en Génesis 37 vemos a José cuando tenía 17 años y es el hijo favorito de Jacob. Vimos sus sueños, vimos cómo sus hermanos le odian, vimos cómo fue traicionado y fue vendido, vimos cómo fue llevado a Egipto y fue hecho siervo de Potifar. Allí Dios le prospera, pero a su vez cae en las zarpas de la esposa de Potifar. Vimos cómo en consecuencia de no querer ceder a la tentación, José es echado en la cárcel. Y ahí descifra los sueños del copero y del panadero. Después sale de la cárcel porque Faraón tiene otro sueño, lo interpreta y ahora es puesto en segundo lugar en el reino. Así que ocurren muchas cosas hasta que José llega a donde le encontramos la semana pasada. Y en ese momento los hermanos de José van a Egipto en busca de alimento y se postran ante él sin saber que José, ese egipcio, era su hermano. Pero en esa circunstancia vimos cómo las conciencias de los hermanos estaban afectadas. ¿Qué es lo que hace José? Ellos lo reconocen, pero los pone en la cárcel 3 largos días. Y en esos 3 largos días vemos como por arte de magia, porque ya han pasado 20 años, todos los hermanos van a parar a la misma conclusión. Esto nos viene por lo que hicimos a nuestro hermano. Fue algo que nunca se pudieron sacar de encima. Siempre estaba presente. Dios nos ha castigado. No por esto, por esto, por esto, por esto. No, por eso, no, por eso, no, por eso, no pasa. ¿Por qué será? ¿Por qué? Y todos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Gad, Aser, Dan, los 10 hermanos llegan a la misma conclusión. José estaba angustiado cuando le vendimos. Su sangre está en nuestras manos. Así que vimos cómo sin conciencia de pecado, y ellos tenían conciencia, por eso pueden restablecer, veremos más adelante esa relación, pero sin conciencia de pecado no es posible el arrepentimiento. ¿De qué te vas a arrepentir entonces? Pero ¿qué haces? ¿Qué haces cuando esa conciencia de pecado está presente? Tienes el dedo en la llaga, te está apretando, ¿qué es lo que haces? ¡Shh! ¡Calla! ¡Fuera! O actúas en consecuencia. Así que lo dejamos aquí la semana pasada, hablando de la conciencia, y creo que es un buen momento para hablar acerca de la culpa y del verdadero arrepentimiento. La culpa y el verdadero arrepentimiento. Porque si algo podía sanar
la relación entre José y los hermanos era el arrepentimiento. Era la única cosa posible. ¿Dónde retoman la relación José y los hermanos? 20 años atrás, en ese último momento donde se separan, donde los hermanos venden a José. Así que no podemos ignorar un pecado así. No se puede ignorar como que no ha ocurrido nada. Es cierto, 1 Pedro 4:8 dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Pero esas palabras solo las puede decir el ofendido, no el ofensor. Porque si lo dice el ofensor, lo que está haciendo es, así no tengo que pasar por el trago de tener que pedir perdón. Así que, perdóname, porque eres creyente y el amor cubrirá multitud de pecados. Lo siento, pero no, la vida cristiana no funciona así. Debemos reconocer la necesidad de humillación para poder reconocer la falta y pedir perdón. Ahora bien, todos nosotros cometemos faltas. A veces queriendo y a veces sin querer. En la escuela dominical te animo que asistas y no asistes, aunque casi todos asistís, gloria a Dios por ello, pero hablamos de actitudes que tenemos muchas veces que son fuente de pecado. Esta mañana hablábamos de la lengua. ¿Cuántas veces fallamos porque no controlamos la lengua? La crítica, la semana que viene, hemos hablado de tantas cosas, de la ira. Y todos somos propensos a cometer pecado. Así que, por reconocer y entender esta realidad de que todos tenemos inclinación a pecar, Pablo dice en Gálatas 6:1 que leímos esta mañana, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que estamos todos soportándonos unos a otros con un espíritu de mansedumbre, de humildad que tiene que reinar en la iglesia. Y en esa humildad estamos animándonos y exhortándonos unos a otros a andar como corresponde a hijos de Dios, en santidad, en verdad, en amor. Y a veces debemos perdonarnos unos a otros. Y a veces tenemos que pedir disculpas y mostrar realmente que hemos entendido el problema y en consecuencia lo traducimos en un lo siento, perdóname, he hecho algo que no debía. Te he ofendido, esas palabras te han causado dolor, perdóname. Pero para que yo pueda traducir esto, tiene que haber primeramente un entendimiento de culpa, una conciencia clara. Y después, un verdadero arrepentimiento. Así que en la vida espiritual, familiar, matrimonial, laboral, es fundamental que cuando dañamos intencionalmente o no a nuestro prójimo, nuestra vida transpire verdadero arrepentimiento. Verdadero arrepentimiento. Ahora, ¿por qué hago énfasis en verdadero arrepentimiento? Vamos a 2 Corintios, capítulo 7, versículos del 8 al 11. 2 Corintios 7, versículos del 8 al 11. Tenemos aquí esta segunda epístola a los Corintios y dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, vale, lo he leído en una traducción errónea, perdón. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis
contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que hay dos tipos de tristeza, dos tipos de arrepentimiento. Está el arrepentimiento verdadero y está el arrepentimiento falso, el de las lágrimas de cocodrilo. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que en estas palabras encontramos una relación estrecha entre la primera epístola de Corintios y la segunda epístola de los Corintios. La segunda epístola fue escrita un año después de la primera, ¿de acuerdo? Así que en la primera, Pablo se ve obligado a tratar ciertos problemas que eran difíciles de tratar. Habían problemas graves en la iglesia. Entre ellos, fíjate, había división. Esto fue sacado de una lectura rápida por encima de 1 Corintios. No es completa, pero ya es general y es suficiente. Había división, había carnalidad, había desprecio a la persona de Pablo, había fornicación, había hipocresía, había falsedad, había falta de amor, había inmoralidad. Y Pablo escribió una carta larga, tratando con todos y cada uno de estos problemas. Ahora, ¿qué es lo que mueve a Pablo escribir 1 Corintios? Vamos a 4.14, 1 Corintios 4.14, y dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. El corazón de Pablo para escribir la primera epístola era amor. Amor por hijos que estaban viviendo en desobediencia. Pablo estaba viendo, mira, como continúan así, se van a dar tal golpe que no se van a poder levantar. Si no les aviso, si no les reprendo, si no les exhorto a hacer lo correcto, van a destruir sus vidas, su vida espiritual, sus familias, su iglesia. Satanás va a ganar ventaja sobre ellos. Así que por amor, Pablo escribe palabras duras. De hecho, es que hemos hablado de esto esta mañana, ¿verdad que sí? Pero lo hace solo por amor, porque quiere lo mejor para ellos. Pero escribir esta carta, a pesar de hacerlo por amor, no fue nada fácil. Versículo 8 de 2 Corintios 7 dice: porque aunque os contristé por la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Está diciendo, aunque entonces lo lamenté. Puedes ver a Pablo escribiendo ahí sentado, quizás con su amanuense, y Pablo dictando. Estaba así en la habitación, como dictando, y aquí está el escritor copiando rápidamente ahí, porque no había el ordenador, no estaba ahí. Pablo, espérate. Está escribiendo la carta, y Pablo está ahí, está pensando, está hablando, y bueno, madre mía, es que esto me estoy pasando. Esto es muy duro. Es que me estoy pasando, pero es que tengo que tratar con el problema, no puedo dejarlo así. ¿Cómo es posible que este hermano esté viviendo está acostándose con la esposa de su, con la madre de su, perdón, con la esposa de su padre? Y estaba como pensando, y estaba lamentándose de tener que ser tan duro. Y dice que fue duro, lo lamenté en aquel momento. No era fácil decir estas palabras. No era fácil meter el dedo en la llaga y hurgar, sacar
No voy a decirlo porque es un poco asqueroso. Pero sacar la pus de la herida. Cuando tiene que apretar. Lo he dicho. y eso duele. Duele mucho. Y Pablo no estaba cómodo. Lo lamenta. Pero era necesario. Y leemos en el versículos 6 y 7, dice, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Así que Tito lleva la carta a Corinto, a primera, y un año después, cuando Pablo está escribiendo, entre ese tiempo, Tito vuelve con noticias. Y dice, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. El retorno de Tito, con noticias de la iglesia de Corinto, lo que hace es consolar el corazón de Pablo. ¿Por qué? Porque su carta produjo verdadero arrepentimiento. Él lo lamentó. Él fue muy fuerte. Pero ese lamento se desvanece cuando escucha la reacción a lo que él había escrito al tratar los pecados de la iglesia. Esa reacción no hubiese sido posible si Pablo no hubiese sido claro. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto hubiese perseverado haciendo lo mismo. Y quizás sí, hubiese hecho una carta más tranquila, más de amor, más de paz, y bueno, portaros bien y tal cual, y sin tratar los problemas específicamente. Y la respuesta, ay, pues gracias Pablo y tal, igual. Pero el problema persistiría allí, y el peligro seguiría allí, y la condenación seguiría allí. Así que Pablo tiene otra que escribir duramente, con amor, y la iglesia reacciona, gloria a Dios, con verdadero arrepentimiento. Así que, gracias a este arrepentimiento, la relación entre Pablo y los corintios estaba o se había restaurado. Y la relación entre los corintios y Dios, que había estado en problemas, ahora ya se ha restaurado. Y eso es lo que buscamos. Así que solo el verdadero arrepentimiento produce verdadera restauración. Solo el verdadero arrepentimiento produce verdadera restauración. Si tú quieres que alguien, si tú ves necesario que alguien te pida perdón, tú no esperas lo siento, ya está. Tú dices, ¿qué? ¿Perdona por qué? Buscas más. No vale lo siento. Quieres que sea específico. ¿Por qué? Porque pecamos específicamente, tenemos que ser específicos cuando pedimos perdón. Y no es fácil. Pero eso demuestra verdadero arrepentimiento. Si tu esposo hace algo que no te gusta y te ofende, quieres un arrepentimiento verdadero. No quieres un barrio bajo la alfombra. Las flores no lo cubren todo, ayudan, pero no lo cubren todo. ¿Verdad que no? Lo mismo al revés. Si hemos fallado en algo a nuestro esposo, hay que restaurar la relación con tu amigo, con tu hermano. Queremos restaurar, y para eso necesitamos verdadero arrepentimiento. Si tú detectas que la persona que te pide perdón es falsa, no corresponde, ¿tú lo perdonarías? ¿O restaurarías la relación? Puedes perdonarlo, pero la relación realmente no está restaurada. No puede ser restaurada. ¿Por qué? Porque hay agua y medio. Yo puedo pasar por alto, pero no puedes pretender que la relación siga igual,
cuando hay algo en medio. ¿Queda así? Seremos hipócritas si no. Hay un problema, vamos a tratarlo. Así que la pregunta es, ¿qué haces cuando debes mostrar arrepentimiento? ¿Qué haces tú cuando debes mostrar arrepentimiento? José puso a prueba a sus hermanos y descubrió un cambio en ellos. Especialmente en Judá. Diremos más adelante cómo él toma el primer lugar, y no el primogénito, pero él toma el primer lugar y dice, bueno, más adelante, pero cómo él intercede entre él y Benjamín. Es cierto que en la historia de José no aparece la palabra arrepentimiento, pero hay indicios de ello. Sobre todo cuando José se da a conocer, y hay un versículo que dice, hablaron con él. Y ese hablaron con él, José, ¿cómo te va? No pega ahí. Obviamente tuvieron que tratar ciertos temas. José, lo sentimos. Yo asumo, no es inspirado porque no aparece en la Biblia, pero lo asumo, que llegaron a ese punto cuando hablaron con él. Pero viendo las reacciones, me parece bastante claro que sí que hubo arrepentimiento. Así que vamos a ver primeramente qué debe producirse para que haya verdadero arrepentimiento. Y la respuesta es culpa. Debemos entender la culpa. Así que Pablo, en la Epístola a los Corintios, lo que quiere hacer es despertar su conciencia y su sentido de culpa y les ayuda a entender que lo que ocurría en Corinto no era correcto, no agradaba a Dios y en consecuencia rompía su relación con Cristo. Así que es duro, pero lo hace con la intención de demostrarles que hay un problema. Despierta la conciencia y daros cuenta de que hay un problema. Si no hay culpa, no puede haber arrepentimiento. Así que primeramente vamos a ver una perspectiva bíblica de la culpa. No sé si es muy pequeñito, espero que lo puedas leer, si no, pues escúchame a mí, pero hay una perspectiva bíblica de la culpa. Vamos a diferenciar los dos lados de la moneda aquí. Está el sentimiento de culpa y está la realidad de la culpa. La realidad es que todos somos culpables. ¿Verdad que sí? La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Por eso decimos en la iglesia que yo no puedo estar al 80% y al 20%. Dios quiere todo de mí. Porque cuando falla un parte ya soy culpable. No, pero la salvación por supuesto que no, pero Dios quiere que me transforme aquí también. Dios quiere que cambie esta parte también. No puedo guardarme para mí mismo, lo quiere todo. Es celoso de nosotros. Él no murió para medio transformarte. Él murió para cambiarte enteramente. Y esta realidad de la culpa no es un sentimiento, es una realidad. ¿De acuerdo? Te sientas o no culpable, todos somos culpables ante Dios. La culpa no es algo subjetivo, es un hecho. ¿Y los hermanos de José no eran culpables de lo que hicieron? Por supuesto que eran culpables y la cosa es que ellos lo sabían. ¿Eran culpables los cristianos de Corinto? Por supuesto que eran culpables. Y Pablo así se lo hizo ver. Pues también el sentimiento de culpa. Y es importante, pero a su vez, este sí que es subjetivo, porque es un sentimiento. Y debemos explorar el porqué de ese sentimiento de culpa. Estos sentimientos nos sirven de señal para saber que algo no funciona correctamente. Hay sentimientos de culpa porque sabemos que somos culpables. Sencillo, si tú lees
Los hermanos de José, ya lo hemos visto, ellos sabían que eran culpables. Si tú vas al Salmo 51, te das cuenta que David dice: mi pecado está siempre delante de mí. Porque lo que había hecho no lo podía borrar, a pesar de que lo intentó, a pesar de que intentó eliminar cualquier prueba contra su culpa, incluso llegando al punto de cometer un hecho más grave, el asesinato. Pero su culpa estaba siempre delante de él. Así que hay sentimientos de culpa porque sabemos que hemos quebrantado la ley de Dios. Hay sentimientos de culpa que pueden ser también negativos. Piensa en Job. Job no sabía por qué le venía lo que había venido. Es hombre rico y de repente, pam, 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 se queda sin nada. Está mal físicamente, con llagas, se rascaba con tejas, pierde los hijos, pierde las ganancias, pierde las posesiones, su esposa, vamos, lo maldice. Y él no sabe, pero ¿yo qué he hecho? ¿Yo qué he hecho? No he hecho nada. Y los amigos, entre comillas, de Job, deberías sentirte avergonzado. Deberías sentirte peor todavía. Porque ¿quién se puede justificar ante Dios? Hay gente que se siente mal porque ha sido mal enseñada. Y les han puesto una losa en la espalda que no debe estar allí. Los fariseos eran expertos en ello. Ahora, ellos mismos no estaban dispuestos a llevar lo que decían que había que llevar. Pero les encantaba poner pesos muy fuertes. Es como aparentaban ser los superiores. Y ponían normas muy estrictas, imposibles de cumplir, más de la cuenta. Por eso leímos hace ya un tiempo, y lo pusimos en el boletín, esta cita, dice: cuidado de nunca atar en otros un yugo que no sea puesto por Cristo, que es lo que hacían los fariseos. A ti te enseñan que hacer esto está mal, pero te enseñan un principio personal. No hay que hacer esto o aquello, no es bíblico, pero es mi opinión y yo te obligo a hacerlo. Estoy poniendo una carga en ti para tú sacarte de encima esa carga que yo te he puesto, que esa persona te ha puesto, que no es bíblica. Te va a costar horrores y vas a tener tu conciencia confundida porque te ha enseñado que esto está mal. Por eso decimos que la palabra de Dios es la regla de nuestra vida. Y este hombre, Oswald Chambers, que fue un gran predicador, escritor de libros, dice: a Dios le tomará mucho tiempo sacarnos de la idea que, a menos que todo el mundo lo vea como nosotros, es que deben estar equivocados. Ese nunca es el punto de vista de Dios. Está diciendo que va a estar tan seguro de ti mismo que a menos que el resto lo haga como tú, está mal. Está mal. Está mal. Pero ese peso no debe estar allí, porque ni siquiera es bíblico. Y se me ocurren muchos ejemplos de mandamientos de hombres elevados al estatus de mandamientos divinos. Y la conciencia del creyente es dañada. Porque no seguimos el mandamiento de Dios, seguimos el mandamiento del hombre. Y ay, si no lo hago ese mandamiento del hombre, me siento mal. Y he conocido, y yo también he sido, muchos creyentes que tienen la conciencia débil por culpa de falsa o de mala doctrina, de mala enseñanza. En nombre de la verdad. Pero aún así, mala doctrina. No se puede igualar el sentirse culpable con el ser culpable, o viceversa. Uno puede no ser culpable y sentir culpa, o ser culpable y no sentir culpa. Y esa es la realidad. En el caso de los hermanos de José, ellos tenían sentimientos de culpa porque eran verdaderamente culpables. José lo sabía, ellos lo sabían. Ahora, hoy en día hay una guerra contemporánea, podemos decir, en contra del sentimiento o de la culpa.
La tendencia es luchar contra la culpa, excusándola con la culpa tiene el de fuera. La culpa siempre la tiene el de fuera. La culpa es que no tengo los recursos suficientes y por lo tanto te aguantas. La culpa, no, mía no, para mí un poquito así, pero la culpa es de fuera. Es así como funciona el mundo. Fijaros cómo hicieron Adán y Eva, los primeros dos seres humanos en la tierra. La serpiente. No, perdón, antes de la serpiente viene Adán. Adán, la mujer que me diste. Ya no es la mujer la culpable. El culpable es Dios. ¿Que me la diste? ¿Por qué me la diste? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Tú me la diste? Tú eres el culpable. Y la Eva que dice, ¿qué me dice? La serpiente. A mí no me echas el marrón. La serpiente. Satanás, por supuesto, ya ahí no llegó. Pero ¿qué es lo que hacemos? La culpa para afuera. Nunca reconocemos. Y es el problema. Nunca reconocemos esta culpa. Tenemos la tendencia de echarla hacia afuera. Una definición de culpa que he encontrado por ahí, por internet, dice: la culpa es un mecanismo en el que a partir de un acto u omisión realizamos un juicio moral de nuestra conducta, incluso de nuestros pensamientos, y dictaminamos que hemos cometido un error y deberíamos tener un castigo. Ahora, cabría preguntar ¿qué ley usamos para hacer dicho juicio moral? Y una página dice: en el proceso de la culpa influye lo que podríamos denominar conciencia moral, un conjunto de normas y valores que hemos construido desde la infancia para diferenciar el bien del mal y que nos permite establecer los límites a nuestra conducta y a nuestros pensamientos. Bajo esta definición, que no es cristiana, pero bajo esta definición nos damos cuenta cómo desde pequeños somos enseñados a reconocer que está bien y que está mal. Y amigos, ¿qué está pasando en los colegios hoy en día? Que los niños ya no saben qué está bien o qué está mal, porque no hay nadie que tenga el valor de decirles esto está bien y esto está mal. Y esa es responsabilidad de los padres. Esa es vuestra responsabilidad. Y tenemos que enseñar, debemos educar a los hijos primeramente con el ejemplo. Y después, por supuesto, reforzar en casa lo que está bien y lo que está mal. Y esta ley moral es, por supuesto, la palabra de Dios. Fíjate, Romanos 2:15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Por lo tanto, hoy en día, una de las cosas que la psicología moderna va a intentar hacer para solucionar los problemas es erradicar la culpa. Siempre y cuando, por supuesto, no hayas dañado a nadie, ¿vale? No sea ilegal lo que has hecho. Pero si no es ilegal, vamos a quitar la culpa. Porque si a ti te sienta bien, si a ti te gusta, si a ti te gusta echarte como hombres, o echarte o ir de flor en flor, si a ti te gusta aparentar ser otra cosa que no eres, no pasa nada. Tú te sientes bien, no te sientas mal por ello. Es como tú eres. Y entonces lo que hacen con la culpa es sacarla. Y cuando sacamos la culpa, que viene por la simple conciencia que Dios ha dado a todo hombre, entonces ¿qué queda? Queda un desbarajuste, queda un galimatías, queda un descontrol total en la sociedad. Y están eliminando precisamente aquello que Dios ha dado para que podamos ver que hay. Necesitamos a Cristo. Necesitamos a alguien que me saque de este embrollo. Pero os dicen, no, no, no. Si a ti te gusta, hazlo. Así que, si tú eres niño, si te sientes niña, eres una niña. Con la incongruencia
enorme que eso es. ¿Os imagináis? Estaba escuchando un vídeo el otro día. ¿Os imagináis que una chica, una niña de 15 años, pesa 35 kilos, pero se mira al espejo y se ve como que pesa 120 kilos? Entonces va a comer, le da la comida, come un poquito, se va al lavabo corriendo a vomitar. ¿Tú qué harías con esa niña? Pues tiene un problema. De hecho es que si no trata el problema, servicios sociales la quita. Así es, ya lo he escuchado alguna vez. Hay que hacer algo. Pues entonces, ¿por qué cuando un niño o una niña dice, no, yo me siento mujer? Ah, entonces hay que cambiar el sexo. ¿Por qué actúa de esa manera? ¿Os dais cuenta de la aberración que está haciendo el hombre? Que es totalmente ilógica. De bloquear las hormonas, poner unas hormonas que tu cuerpo no produce, quitar partes de tu cuerpo para crear órganos que no existen y que no sirven para nada, trastocar tu crecimiento para aparentar ser algo que no eres y que nunca serás, porque Dios hizo al hombre hombre y a la mujer mujer y no hay más géneros. Y es así como Dios ha hecho las cosas, pero ¿qué pasa? La psicología hoy en día lo que hace es quitar la culpa, no te sientas mal, si tú necesitas, pues sigue adelante, te ayudamos, vamos a transformarte. ¿Os habéis dado cuenta de todas las contraindicaciones que tienen los medicamentos? Que incluso no podemos comprar ya el ibuprofeno sin receta médica, porque hay mucha gente que tiene problemas con ibuprofeno, no sé qué problemas serán problemas, no digo que no, pero en cambio no tiene ningún problema en dar medicamentos súper fuertes a niños que... Soy niña, venga, vamos a transformarte, con todo lo que eso conlleva, y no digas nada al respecto. Lo que hace es sacar el sentido de culpa. Y aquel que diga que eso está mal, a ese hay que sacarlo del medio, hay que erradicarlo. Ahora, no podemos cambiar el mundo. Se lo decía alguien esta mañana, Guillermo, no podemos cambiar el mundo va a esta dirección y Dios se ha apartado de él. ¿Queréis eso? Tomad. Estáis, vivís, nos ha entregado a todo tipo de pasiones desenfrenadas. ¿Es lo que queréis? Aquí está. Ahora, nosotros como creyentes tengo que tomar cartas en el asunto. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Vosotros haced lo que queráis. Yo no puedo entrar en vuestra vida. Ya tengo suficiente con la mía. Ahora bien, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Amén. Y vamos a cumplir, vamos a obedecer la verdad. Pero para el creyente, ese conjunto de normas y valores, por supuesto, como he dicho, viene dado por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es un libro de locos, no es un libro escrito por el hombre, es la palabra de Dios. Hermanos, si alguien te convence o te quiere convencer que la palabra de Dios es un libro de hombres y te convence, entonces ya no vayas a la iglesia, no asistas. ¿Para qué? Es un sistema, un juego de leyes morales que no sirve para nada. Pues disfruta, vive y sé feliz, entre comillas. Come y bebe, que mañana moriremos, da igual. Serás como el mundo, disfruta. Pero ten seguro que cuando acabe tu vida tendrás que dar cuentas ante ese juez perfecto. Es así. Así que no minimices la culpa. La culpa se convierte en esa luz interior que revela que algo erróneo está ocurriendo. La cosa es que, ¿qué haces con esa luz? ¿La apagas? ¿La apagas? ¿O haces algo con ella? Dios nos ha dado una conciencia para ayudarnos a identificar la presencia de la culpa. La palabra conciencia es una eidesis, significa saber algo de uno mismo. Es como el alma reflexionando sobre uno mismo. Alguien escribió, dice, el hombre interior usa la información que posee para evaluar sus pensamientos y acciones de una manera muy similar, como un programa de diagnóstico que está perpetuamente funcionando en un ordenador, en una computadora. Un programa que está siempre contando views, está siempre activo, siempre mirando. La conciencia es eso. Y cuando hay algo, pip, 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 ¿qué haces con ello? ¿Lo apagas o lo dejas encendido? Y haces algo al respecto, por supuesto.
Ahora, ¿qué diferentes niveles de conciencia hay? Está la conciencia cauterizada rápidamente, está la conciencia que es un pecado recurrente y que ya de tanto no siente nada. Está la conciencia no entrenada, una luz que no está calibrada correctamente, que uno no sabía. Romanos 12 lo dice así. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si hay una renovación de vuestro entendimiento, quiere decir que hay un momento donde el entendimiento todavía no había sido renovado, que todavía no lo sabías, no sabías que eso estaba mal, pero debemos ser transformados por medio de esa renovación constante. Así, mientras yo me voy renovando, aquello que era viejo, que ya me he dado cuenta que es viejo, que es malo, ahora yo cambio y soy transformado. Y me voy renovando. Hay cosas que yo todavía no sé, pero Dios me las va a enseñar. Y mientras yo voy caminando en la fe, yo voy cambiando y siendo transformado. Así que hay esta conciencia que no está entrenada. O la conciencia hiperactiva. El legalismo. Donde todo está bajo la lupa. Y no puedo fallar en nada. El típico legalismo. La conciencia no debe ser nuestra guía, sino que debe ser nuestra guarda. Por lo tanto, es de suma importancia tener una conciencia bíblica. No minimices el hecho de ser culpable, porque Dios es juez justo y todos somos culpables ante Dios. No minimices tampoco el sentimiento de culpa, porque te ayuda a corregir realmente, te ayuda a examinar, ¿es esto pecado o no es pecado? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué? Es una opción de vida. Vigílala, cuídala. Lo que estoy haciendo, a veces ha pasado que yo estoy escribiendo un mensaje y hablo de aquí y dice, mejor esto lo cambias, le cambias las palabras. Porque quizás puede ser ofensivo. Y a veces te estás vistiendo y dice, no te pongas esta camisa, es que he pensado esta mañana, no te pongas esta camisa. No sé, me he visto así, no me lo había puesto nunca y es un poco así como me va a dar la varicela o algo, no sé. En fin, creo que no me la pondré más. Pero esta mañana diga, no te la pongas, me la he puesto. Bueno, no sé, en fin. ¿Os gusta o no os gusta mi camisa? Vaya pregunta para hacer, ¿no? ¿Qué me vas a decir? No minimices ni subestimes los efectos de la culpa. No digas, no es para tanto. Si hay sentido de culpa y es verdadera, no la dejes de lado. Pon atención. Dios te da ese sentimiento para que tú puedas pensar y puedas cambiar ciertas actitudes. Ahora, ¿cuál es la solución de la culpa? Finalmente es la obra de Cristo. Esa es la, y gloria a Dios, por eso hemos cantado que hemos cantado junto a la cruz de Cristo, y está en Gálatas 6 versículos 11 al 18. Le dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os concedéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Más adelante en el versículo a ver, 10, el 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo porque sabía que todas sus culpas eran pagadas. ¿Dónde? En Cristo. En Cristo. Gloria a Dios por su perdón. Gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Gloria a Dios por la salvación. Porque Él cogió nuestras culpas y las cargó en su cuerpo. La obra de Cristo. Salmo 103, 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Os acordáis para qué usábamos este versículo? Hablamos hace muchos miércoles, hace un par de años, acerca de palabras importantes en la Biblia, y hablamos acerca de la expiación penal sustitutoria de Cristo. Cuanto está lejos el oriente del occidente, no hay distancia porque está lejos, es que no hay, es infinito. Pero el oriente y el occidente, tanta es la distancia entre mi pecado
porque lo envió lejos y yo estoy justificado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él murió por mí, porque su expiación fue total, todos mis pecados. Y esto te lleva a una respuesta. ¿Qué respuesta tienes hacia lo que Cristo ha hecho por ti? Arrepentimiento y fe. El perdón mediante arrepentimiento y fe. Tengo que hasta aquí la definición de expiación. A cubrir mediante un sacrificio, hacer satisfacción por un delito, mediante el cual, 1, se elimina la culpa y 2, se cancela la obligación del ofendido de castigar el delito. Y esto nos lleva a esta respuesta, que es el perdón mediante el ¿qué? Arrepentimiento y fe. Si Cristo murió por mí, me quita la vergüenza, me perdona, ¿cómo hago yo esto mío? El que cree en mí tiene vida eterna. Todo el que me viene, yo no le echo fuera. Cree y serás salvo. Arrepentíos y creed el Evangelio. Arrepentimiento y fe. Así que la manera de afrontar la culpa entre las personas es mediante el arrepentimiento. Voy rápido aquí. Arrepentimiento, una definición es hacer un giro de 180 grados. No es girar 360 grados, ¿de acuerdo? De que es el mismo sitio. Es 180, si son 360 doy la vuelta entera y me quedo en el mismo sitio. Nos giramos 180 grados, de aquí para allá. Antes me guiaba la luz del mundo, ahora me guía, o mejor, las tinieblas del mundo, ahora me guía la luz de Cristo. Y ahora cambio el sentido de mi vida. Un cambio en la mente que lleva a un cambio en el comportamiento y la dirección de la vida. Repito esto. El arrepentimiento es un cambio en la mente que lleva a un cambio en el comportamiento y la dirección de la vida. No es algo ficticio, es algo real. Yo antes hacía así, pero ahora hago asá. ¿De acuerdo? No puedo, perdóname, y seguir en la misma dirección. Eso no es arrepentimiento. No puedo llorar como un cocodrilo y seguir igual. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es, lo siento, perdóname por esto, y ya intentar, en la manera posible, humanamente hablando, cristianamente hablando, espiritualmente hablando, no volver a hacer lo mismo. ¿Que somos humanos y fallamos? Seguro. ¿Que pedimos perdón de nuevo? Seguro. ¿Pero la intención cuál es? Es ir en esta dirección. Eso es verdadero arrepentimiento. Tipos de arrepentimiento, ya hemos dicho el verdadero. Versículos 9 al 11, hay aquí esta frase, contristados para arrepentimiento. Solo viene cuando hay un verdadero lamento por el pecado. El remordimiento de los corintios no fue una lástima de sí mismos, por haber sido pillados, por estar desesperados, por estar amargados, por su orgullo haber sido herido, sino que su tristeza los llevó al arrepentimiento y eso produjo en ellos un cambio genuino. Esta palabra arrepentimiento, metanoia, es un cambio de corazón y vida, un volver del pecado a la santidad. No responden a Pablo con excusas. Sí, pero es que, ya sé que tiene razón, pero mira, fíjate, es lo que me pasa. No es lo que producen ellos. No se vieron como víctimas o buscaron justificar su comportamiento pecaminoso. No, pero es que mira lo que me ha hecho ella. ¿No te das cuenta? Yo soy aquí la víctima. Tengo autoridad para coger la justicia en mi mano y hacer lo que yo quiera. No funciona así. Su tristeza fue de acuerdo a la voluntad de Dios. Era la tristeza sanadora y transformadora por el pecado que Dios quería que sintiesen, porque ese sentimiento produce arrepentimiento. Léelo en Salmo 51, Salmo precioso después del pecado de David y Betsabé. Léelo en casa tranquilamente, te das cuenta cómo David tenía un corazón arrepentido. Lucas 3:8 habla de hacer frutos de arrepentimiento. No se trata de buscar la salvación por obras. Se trata realmente de demostrar. Si tú te has arrepentido de tus pecados, vas a demostrarlo con frutos. Es que es así, no es que busques nada. Es que esos frutos van a demostrar realmente un cambio de corazón.
Y también está el arrepentimiento falso. Versículo 10 de 2 Corintios 7. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Tristeza del mundo? ¿Qué es tristeza del mundo? Que produce muerte. John MacArthur escribe: el verdadero arrepentimiento bíblico no es psicológico, ni tampoco es un remordimiento humano emocional, que solo busca aliviar el estrés para mejorar las circunstancias de uno, aunque produzca el fruto de una vida cambiada. No es solo un cambio de comportamiento externo, sino que es un cambio espiritual interno. La tristeza del mundo, el remordimiento, el orgullo herido, la autocompasión, las esperanzas insatisfechas, no tiene poder sanador, ni capacidad transformadora, salvadora o redentora. Produce culpa, vergüenza, resentimiento, angustia, desesperación, depresión, desesperanza e incluso, como en el caso de Judas, muerte. ¿Por qué creéis que los psicólogos tienen tanto trabajo hoy en día? Porque la gente no deja de hacer daño a su conciencia de todo tipo, a todo tiempo, de toda manera. Pero produce desesperación. Desesperación. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y se colgó. Ese arrepentimiento no era arrepentimiento. Eran lágrimas de cocodrilo. Vio que lo que había hecho era horrible, pero no se arrepintió. Realmente fue un arrepentimiento falso. Porque Judas no estaba arrepentido, sino que solo tenía remordimientos. ¿Qué compone el verdadero arrepentimiento? Comprensión y reconocimiento, porque yo reconozco, debemos reconocer nuestra falta. Yo reconozco, dice David, debemos entender que lo que está pasando para poder cambiar la mente. Contrición y tristeza piadosa. La persona lamenta su pecado porque ha deshonrado a Dios. Nuestro pecado es siempre y principalmente ¿ante quién? Ante Dios. Contra ti solo he pecado, dice David. Confesión, pedir perdón. Debemos confesar el pecado, la ofensa y pedir perdón. Compromiso, un compromiso de cambio y renuncia. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 51:10, Salmo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así que el verdadero arrepentimiento produce verdadera restauración. ¿Qué haces tú cuando debes mostrar arrepentimiento?